Queridos amigos, bienvenidos al canal. Soy Jorge Vilque, el que muchos de ustedes llaman el doctor del alma, y tengo mucho gusto en encontrarme nuevamente con ustedes para continuar analizando lo del capítulo anterior sobre las diferentes percepciones que tenemos de los mismos eventos en los dos lados del velo. Algo que hemos explorado muy mucho en nuestras consultas y en trabajos de fantásticos profesionales del alma. Pero el punto que continúa es que aunque como muchas personas nos han mencionado últimamente, no querramos reencarnar de nuevo mientras estemos vivos, es posible que sí querramos hacerlo una vez que hayamos cruzado el velo, porque, como dijimos, allí estaremos en un estado impresionantemente expandido en lo que a la conciencia se refiere respecto al que tenemos aquí en momento de vivir en la Matrix, cosa que sin duda cambiará muy mucho después del fantástico evento que se aproxima y del que estamos ya muy cerca. Fíjense que en ese mismo evento tenemos ahora la descripción, y la publicamos hoy, del propio Donald Trump, que explicaba con claridad que no va a importar ya votar, no será necesario votar, porque habrá mucho amor, mucho más de lo que estamos acostumbrados. Y para algunos de ustedes la pondremos aquí para que puedan ver en video esta explicación que nos dará la dimensión de lo que va a ocurrir en breve. Por lo que él mismo dice. Haremos la traducción para ustedes y lo que concretamente dice es, cuando se le pide que aclare sus declaraciones sobre por qué los cristianos no necesitarán votar nuevamente en 4 años, él dice: no se preocupen por el futuro, el país se arreglará y ya ni siquiera necesitaremos su voto porque, francamente, tendremos tanto amor. Obviamente es muy interesante si se comprende, porque él sabe que el cambio está muy cerca, que estamos cerca del gran cambio en este planeta, y por eso se ve tanta revolución por todos lados en el planeta. Las críticas por los comentarios de Trump siempre vienen de todos lados, porque el problema es que muy pocos entienden lo que está verdaderamente diciendo. Ahora, obviamente,
continuando con el análisis, sí les diremos que ¿por qué no querríamos tener otra experiencia en lo físico? Y la respuesta, obviamente, es porque seguramente asociamos el mundo físico con el sufrimiento, pero solo mientras estamos vivos, puesto que cuando estamos en el lado espiritual, vemos en una encarnación todos los eventos buenos y malos como una experiencia increíble que queremos repetir o afirmar. Esto nos sucede también cuando, como lo hacemos en la sanación cuántica, en la siguiente vida entendemos por qué estamos viviendo determinados eventos y no tenemos inconveniente en terminar de vivenciarlos para afirmar esa experiencia y no continuarla repitiendo en sucesivas oportunidades. A pesar de que podemos no quererlo cuando estamos vivos, parece que cuando estamos en el mundo espiritual somos perfectamente conscientes de que una encarnación en el mundo en que estamos viviendo, en el mundo físico, es de naturaleza muy efímera, en general temporal, que no perderemos en la realidad nuestra identidad y que además nada puede pasarnos en el mundo de los vivos que realmente nos haga daño mientras estamos vivos. Podemos verlo todo de una manera fuerte, muy fuerte emocionalmente hablando y dramática. Pero cuando cruzamos nuevamente, vemos toda la encarnación completa como un paseo, como ya lo han visto las pacientes de Dolores Cannon. Obviamente ese deseo de no encarnar nuevamente procede del dolor emocional que hemos experimentado mientras estamos en el mundo de los vivos, algo que obviamente despreciamos si no comprendemos y nos resulta verdaderamente aleccionante y comprensible cuando estamos en el mundo espiritual. Cuando el problema se mira desde otro ángulo, nos muestra el concepto también de saber que no hay nada en el mundo material que nos llevemos una vez que cruzamos al mundo espiritual. Y recuerdo aquí una fantástica enseñanza que había dejado Alejandro Magno a sus generales cuando falleció, y a pesar de su poder les pidió que lo enterraran en un cajón, haciendo 2 agujeros a los costados por los que debían salir sus brazos para que todo el mundo viera
que nada se llevaba para la siguiente vida. Lo único, en definitiva, que nos llevamos es el aprendizaje que hemos realizado y la evolución del alma que está asociada con ese aprendizaje que hemos vivenciado, posibilitando en la mayoría de las veces que nuestros dobles cuánticos siguientes no tengan que vivir esas mismas experiencias. Obviamente quiere también decir esto, que significa que nada tiene valor en el mundo material, valor en sí mismo, por sí mismo, desde el punto de vista de la experiencia de una vida que está teniendo un alma, salvo por el valor experiencial que tal vez esos objetos materiales puedan darle al alma si a este último concepto le añadimos el hecho de que acumulamos demasiado de cualquier cosa, unas cosas más que otras, obviamente, debido a nuestras vidas anteriores. Está claro que podemos empezar a pertenecerle a las cosas y no las cosas a nosotros, porque debemos de sacrificar parte de la vida para atender las necesidades de las cosas que poseemos y con ello actuar en el fondo en detrimento de la experiencia de vida que deberíamos tener. Todo esto significaría que lo realmente importante durante la vida es la experiencia que acumulamos como alma y no las cosas materiales que podemos acumular. Todo esto tiene que ver con la razón misma, como lo decimos en nuestro libro El secreto de la inmortalidad, que está en Amazon. Lo decimos en él que todo esto es lo que ha provocado que nos engañaran de forma tan fantástica, haciéndonos creer a todos y adoctrinando, inclusive enseñándole legalmente a nivel de la educación a todos de que la vida empieza y termina en esta vida, porque obviamente el tener la conciencia clara respecto a que eso no es así, haría que no nos preocupáramos por acumular bienes materiales que no nos podemos llevar y además por disfrutar de cosas, entre comillas digo, disfrutar de cosas que las podremos disfrutar a lo largo de 100 vidas, porque el alma no tiene ni principio ni fin y podrá, y de hecho sigue experimentando, como lo hemos comprobado en una de cada 2 consultas, sigue experimentando y evolucionando
las situaciones que no ha podido resolver en su vida anterior. Como lo veo yo, lo que verdaderamente importa es la superación personal y en todas las formas posibles, pero especialmente el crecimiento espiritual, donde quiénes somos nosotros mismos, cuáles son nuestros valores y nuestra ética, son mucho más importantes que las cosas materiales y cuántas obviamente poseemos a lo largo de la vida. Y esto es un dilema grande para las razas racionales, que hay muchísimas en la Tierra de cerebro izquierdo, a las que les cuesta muchísimo evolucionar del punto de vista espiritual. Y es por eso que va a venir ahora el sacudón magistral que vamos a vivir para poder esas razas despertar, aunque no existe el despertar, sino que en la realidad existe el evolucionar en conciencia. Teniendo en cuenta todo esto, es que debemos vigilar un poco nuestras vidas para que las cosas materiales no nos copen la vida en definitiva, ya que si nos damos cuenta de que somos co-creadores de nuestras circunstancias en la vida, obviamente la razón por la que seguimos reencarnando una y otra vez es porque sentimos que aún no hemos dominado totalmente el sistema y no hemos logrado darle el valor correcto a cada una de nuestras experiencias de vida. Obviamente que desde nuestra perspectiva no existen entidades demoníacas que nos fuercen a reencarnar, sino que lógicamente lo hacemos debido a nuestros propios problemas, a nuestros apegos e ideas de insatisfacción que tenemos y a todo lo que creemos que hemos dejado de hacer en nuestras vidas, por lo que resulta importante soltar y perdonar en cierta medida a todos los demás, pero como lo decimos en nuestro libro de Ho'oponopono, que también está en Amazon, por sobre todo y muy especialmente a nosotros mismos y apreciar lo que verdaderamente tenemos y a quién tenemos, todo en gratitud que nos acerca a no necesitar nuevamente repetir la experiencia en una nueva encarnación, o al menos ayudaría, como lo hemos visto muchas veces en la consulta, a evitar que se repita de la misma manera que la última vez, sino que se repite de formas fantásticamente más evolucionadas. Lo hemos visto días atrás en una consulta con un joven
cuyo padre murió realizando una labor por la que este joven también estaba transitando 25 años después. Pero comprendiéndolo, se salió rápidamente de eso sin ningún inconveniente y pasó a otra posición donde ya no puede morir, por lo menos de la misma forma en que lo hizo su padre y doble cuántico. Otro de los factores que también nos hace querer reencarnar nuevamente, si entendemos todo de la forma correcta, nos hace querer volver a lo físico, es la necesidad lógica de, luego de haber entendido que sí podemos hacerlo, sentir que podemos crear una vida maravillosa y fantástica, a pesar de lo que algunos entienden como dificultades o experiencias no deseadas que nos gustaría tal vez repetir con ciertas variaciones para mejor o aprender a crear lo mismo, pero de una manera mucho mejor, en una vida más positiva y fabulosa en comparación con las anteriores. Hemos visto con claridad que esto siempre sucede a lo largo de varias vidas, y las vidas actuales siempre son mucho mejores que las anteriores porque evolucionan en conciencia, y esa es la razón de los oscuros y aquellos que no evolucionaron para decir exactamente lo contrario, aquello muy tonto de que todo tiempo pasado fue mejor. Lógicamente, cuanto más podamos sincronizarnos a nosotros mismos de manera lógica y congruente, podremos volvernos seres más poderosos, con control sobre nuestras propias vidas y comprender profundamente para qué estamos vivos. Tal vez sea aprender a ser feliz a pesar de todo, dirán algunos. En la general, cuando comienzas a comprender la capacidad de co-crear tu propia vida y todo lo que en ella pasa, no existe ese a pesar de todo, porque tal vez incluso para muchos, disolviendo toda esa negatividad que hay detrás de eso, que es solo una interpretación de la vida como algo complejo, difícil y muy duro, sin importar quién seas y dónde estés. Pero lo más interesante de todo esto es que nos hemos dado cuenta que podemos ir evolucionando como almas y llegar a ver el mundo espiritual o el físico de la misma manera, que ambos
son lo mismo, sin encontrar ese contraste espantoso, sino entendiéndolo como una expresión más de la dualidad y solo una interpretación desde un lugar de desesperación, pero no desde el lugar más expandido en visión y conciencia. Esa visión más expandida nos permite alcanzar un punto de vista que creo todos deseamos alcanzar, donde no hay dualidad entre el mundo espiritual y el mundo material, ya que solo existe el mundo espiritual, siendo el lado material, por muy tangible y convincente que nos suene, una ilusión, y entendiendo que ambos son solo un conjunto de ideas, valores y obviamente interpretaciones en una gran mezcolanza de nuestra conciencia pura y poderosa que nos hace creer que puede ser doloroso estar vivo. En eso debemos entender también que el dolor físico y emocional, que no se puede negar, obviamente, es una experiencia real, pero debemos recordar que todo se basa en interpretaciones y hemos tenido dolor emocional profundo, hemos tenido casos fantásticos donde gente con un enorme cáncer y con mucho dolor por ese cáncer ha sanado totalmente el cáncer y al momento de no tenerlo más, continuar sufriendo y continuar teniendo el dolor, que como siempre decimos, el dolor es un dolor emocional muy poderoso que no se ha logrado evolucionar y que no necesariamente viene de lo físico, o más bien nunca proviene de lo físico. Siempre se trata de interpretaciones y puntos de vista. Por muy malas que creamos que son las cosas, en definitiva, no lo son, y nuestro propósito de vida es crecer espiritualmente, evolucionar la conciencia y el alma hasta que podamos crear un paraíso propio para nosotros donde sea que estemos, a pesar de todo lo que nos rodea. Pero teniendo claro que todo aquello que entendemos como trabas o bloqueos para manejarnos en la vida, las experiencias complejas o las buenas y las muy buenas, dentro de eso, las malas, entre comillas, son lo que buscábamos cuando
decidimos encarnar nuevamente. Por lo tanto, te pedimos que en esta vida no seas tan dura o tan duro contigo mismo, porque fuimos nosotros mismos, nuestra propia alma, con las experiencias de las vidas anteriores, que decidió generar las que estamos viviendo en este momento como la mejor lección de las existencias que hemos tenido antes para comprender nuestra verdadera realidad, lo que verdaderamente somos y hacia dónde vamos. Gracias, gracias, gracias. Y si te ha gustado, te pedimos que le des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas para recibir información sobre los siguientes trabajos.